Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les pido, por favor, como siempre, estimados, que me comenten si se me escucha bien. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Buenos días, profesor, sí se la escucha. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué atenta, gracias. Vamos a iniciar entonces esta jornada de sábado, una jornada especial, y vamos a continuar ustedes saben, durante unas semanas más para recuperar el tiempo de trabajo. Veamos, entonces, voy a comenzar compartiendo el material y vamos a entrar ya a una temática, a ver, todo esto, y vamos a comenzar una temática nueva respecto de lo que hemos estado revisando hasta esta semana, ¿no? La semana 5 viene con la novedad de un cambio, un giro temático de los tipos de texto que hemos estado viendo, que hemos estado analizando. Toca ahora ya temas mucho más puntuales que van a ver más bien o van a explorar más bien tipos de preguntas, ¿no? Coherencia y cohesión. La coherencia es la claridad de las ideas en un texto, es decir, que todas las ideas tengan que ver con el tema central del texto. Giran en torno a un tema central, no debe haber contradicciones innecesarias. La información se presenta de forma progresiva, añadiendo datos nuevos a los ya existentes. En resumen, un texto con coherencia tiene orden, claridad y sentido. Por favor, eso hay que tenerlo en claro, porque una cuestión que a veces obviamos es el orden de los textos, ¿sí? Que cada cosa dentro de un texto eh, tenga que ver con lo anterior. Incluso los datos que parezcan salirse de los límites que plantea la temática, en realidad aporten información nueva, ¿no? Agranden el sentido, el contenido de información que el texto ofrece. Cohesión es la unión entre partes de un texto, es decir, que estén bien enlazadas las partes del texto. Las oraciones dependen unas de otras para que el texto fluya, porque si no, no sería un texto, serían un conjunto de oraciones, ¿verdad? Esto se logra gracias a recursos lingüísticos como la anáfora y la catáfora. Lo veamos entonces. Un texto con cohesión posee una conexión firme entre sus partes locales. Ejemplo de anáfora, que significa una referencia hacia atrás uniendo la información ya emitida, ¿no? Sus padres se divorciaron. Nadie esperaba eso. Y como ven, aquí tenemos dos cosas resaltadas, ¿no? El hecho de que se divorciaron. Esto es un dato. Y cuando hablamos de eso, es como si repitiéramos. Sus padres se divorciaron. Nadie esperaba que se divorciaran. ¿Se entiende? La anáfora, en este caso, implica este fenómeno que el eso representa, ¿sí? Representando el dato mencionado anteriormente. En la catáfora es al revés, referencia hacia adelante, avisando lo que se enunciará. La conocí anoche. ¿A quién conociste anoche? María llevaba un vestido hermoso y ligero. María es el sujeto que ¿sí? Está anticipando. ¿Sí? La conocí anoche, es como decir, conocí anoche a María, María llevaba un vestido hermoso y ligero. ¿Sí? Esto, para ser exactos, nadie le va a preguntar teóricamente por lo que son anáfora y catáfora. En ningún momento en el caso de los textos de habilidad verbal. Esto no va a pasar. ¿Sí? Pero hay que conocer el fenómeno porque conociéndolo podemos garantizarnos un dominio sobre la temática general y el tipo de preguntas, porque nos van a preguntar de esa manera. Por elementos del texto, no teóricamente, sino en la práctica, o sea, preguntas sobre lo que el texto trata, ¿sí? Pero tenemos que tener claro
¿A qué se refieren, por ejemplo, en este caso, eso y la, respecto a eso, que significa el divorcio, y la, que significa María? ¿Sí? El ejemplo combinado. El nutricionismo tiene más visos de fórmulas que de recetarios. Por eso, sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados, ¿sí? Como los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer. Lineales son las góndolas, ¿no? Las cuadras que hay en los supermercados eh, que ordenan especializadamente los productos, ¿no? En ese caso, las expresiones subrayadas tienen relación anafórica y las resaltadas con negrita un vínculo catafórico. ¿Sí? El nutricionismo equivale a SUS. El nutricionismo tiene más vistos de fórmulas que de recetarios, por eso los más claros exponentes del nutricionismo se concentran en las ideas de nutrición deportiva y en ciertas zonas, ¿sí? Y antes vamos a ponerle otro color para que podamos, vamos a poner otro color para que podamos trabajar más bonito. Segundo que muevo el... Uy. ¿Cómo era esto? ¿Así? No me acuerdo cómo ponerle más colores. No me va a ganar este momento. Vamos a poner ciertas zonas. Sí. Vamos a ver, corresponde con lineales, ¿no? Y en ciertas zonas, ¿sí? No sabemos de qué se está hablando, como los lineales justamente estas ciertas zonas a lo que se refiere el término ciertas zonas, ¿sí? O a las que se hace referencia. En este caso, las expresiones, bueno, esto ya vimos, subrayadas tienen relación anafórica y las resaltadas vínculo metafórico. ¿Okay? Bien, vamos entonces a iniciar la lectura del primer ejercicio. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? ¿Necesitan que haga alguna aclaración sobre coherencia, cohesión, anáfora o catáfora? Bien, si todo queda claro, entonces vamos a iniciar el trabajo, ¿ok? El nutricionismo consiste en reducir los alimentos a un nutriente concreto para valorarlos exclusivamente desde ahí. Es la versión alimentaria de la parte por el todo. Si es rico en fibra, es bueno, aunque se trate de un bollo industrial atiborrado de grasas saturadas y azúcar. Con este enfoque, la fibra, las vitaminas, los minerales o las proteínas se erigen como indicadores de alimentos saludables sin atender a ningún otro parámetro importante, como el sabor del producto, el lugar que ocupa en la dieta, su papel en la comensabilidad, el placer de prepararlo o su nivel de procesamiento industrial. Para Georgi Skrinis, autor de Nutricionismo, Columbia University Press 2013. Un momento, por favor. Un momento. Estoy trabajando. Esta división dominada por el marketing y la nutrición ha reducido y distorsionado nuestra apreciación de la calidad de los alimentos, tanto que incluso los productos ultraprocesados pueden percibirse como saludables si contienen y destacan algún nutriente que consideramos beneficioso. Así, por ejemplo, llama más la atención que un snack con sabor artificial e ingredientes impronunciables cuando presume de proteínas que un bote de artificial e ingredientes impronunciables cuando presume de proteínas que un bote de altramuces, un par de huevos fritos o un potaje de garbanzos con bacalao que no tienen nada que envidiarle al snack en este aspecto, ni en muchos otros. El nutricionismo tiene más vistos que fórmulas, que de recetarios. Por eso
Sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados, como los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer. Galletas con fibra, zumos con hierro, fiambres bajos en grasa, bollería con vitaminas, refrescos sin azúcar, pan de molde con proteínas. Esta manera de presentar los alimentos como meros transportistas de nutrientes relega a un segundo plano la experiencia gastronómica para darle protagonismo al utilitarismo, el rendimiento y la funcionalidad. No es una tendencia pasajera ni anecdótica. Las declaraciones nutricionales son una práctica comercial tan extendida y consolidada que tiene su propio marco legal. En la Unión Europea, un producto no puede lucir este tipo de mensajes si no cumple con unos requisitos definidos por ley, y la ley, que tiene casi 20 años, es muy posterior a la práctica. Eh, Como apunta el periodista Federico Cupso en su libro Frutologías, esta corriente de pensamiento ha avanzado de tal forma en el último siglo que hoy concebimos hasta los alimentos más sencillos como un compendio de calorías, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y demás componentes materiales que gobiernan con tiranía nuestras vidas. Somos marionetas de ingredientes que nunca hemos visto. Una cosa terrible, porque la verdad es que es cierto, ¿no? De pronto mucha gente se ha vuelto esclava de hay que comer proteínas, ¿no? Hay que usar tal cosa con fibra, ¿no? Entonces, solo eh, relegamos en algunos casos el comer, que implica muchas cosas, ¿no? A cumplir con un requisito utilitario. Bien, muchachos, vamos a iniciar nuestro periodo de trabajo. Inicien, por favor, trabajen con calma, lento, como siempre les digo, así pensamos un poco con más detalle cómo responder las preguntas y eventualmente evitamos errores, ¿sí? Que se pueden cometer, pero les aseguro que es mejor cometer un error después de haberlo intentado mucho y con mucha calma, porque al menos han pintado escenarios. Sí, iniciemos, por favor.
Bien, bien, ya sonó nuestro temporizador. Vamos a trabajar entonces en las respuestas a estas preguntas, ¿ok? Básicamente, ¿alrededor de qué tema se detiene el autor del texto? Esto es lo mismo, una fórmula muy similar a lo que podríamos llamar el tema central del texto, ¿no? Porque nos está pidiendo una cuestión general. ¿Cuál es la respuesta? La B. El nutricionismo como conducta eh, asentada y problemática de la alimentación. Lo que pasa es que no sé si se dan cuenta, pero ese es uno de los típicos sismos, ¿no? Eh, que implica una suerte de obsesión con alguna determinada acción, conducta, objeto, lo que sea, ¿no? Eh, Dos, la expresión visos de fórmula con nota, o sea, ¿a qué se refiere? C, la simplificación de un proceso o actividad. Cuando dice fórmula no se refiere, eh, o se refiere más bien a una cosa que debe hacernos pensar en, por ejemplo, una fórmula química, ¿no? O sea, una fórmula matemática que aprendiéndola resuelve los problemas que tengamos alrededor de determinado ejercicio, por ejemplo, ¿no? Si ustedes saben las Profesor, fórmulas... Sí, dime, por favor. ¿y por qué no podría ser la D? La D de dedo, por favor. Aclárame. Dedo. Hola, hola. Bueno, mientras me explica, voy a explicar la D entonces. ¿Por qué no la D? Acá dice, el nutricionismo no tiene más visos de fórmulas que de recetarios. Eh, Se trata de la expresión visos de fórmula. ¿Qué quiere decir? Eh, que tiene más apariencia de una fórmula mágica, por decirlo, ¿sí? Que de recetario. Se parece más a una fórmula que a un recetario de cómo preparar los alimentos. Entonces, si uno mira la D, no, más bien es el proceso por el que fabrican los alimentos, se parece más a esto que a esta siguiente idea del texto, ¿no? Cómo fabricar los alimentos es algo que indican los recetarios. ¿Sí? Entonces, si dices que tiene más visos de fórmula que de recetarios, no pueden ser iguales o equivalentes esos dos elementos. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, ok. Porfa, cuando me pregunten, especialmente cuando me pregunten por la D de dedo o B de barco, pregúntenme así de frente, ¿no? ¿Por qué no puede ser la D de dedo o la B de barco? Porque después no se escucha a veces en algunos casos. ¿Sí? Bien, respecto del impacto del nutricionismo en la salud, es válido deducir que se remarca, ¿no? La confusión de una adecuada alimentación. ¿Sí? Porque perseguimos el componente, pero no la armonía, por ejemplo, la complementariedad entre los elementos de nuestra alimentación cotidiana. ¿Mm? 4. Se deduce que el establecimiento del nutricionismo en el estilo de vida de las personas ha, de examen, reducido la densidad cultural que envolvía la alimentación. Bien, 5. Si el marketing y la nutrición no dominaran la forma en que las personas se alimentan, entonces ellas, de casa, tomarían distancia de los alimentos ultraprocesados de sus dietas. ¿Sí? Porque el gran problema con el nutricionismo, según cómo se ve aquí, es cuánto estamos atentos al ingrediente puro y no a todo lo que hay alrededor de él, promocionándose mediante la aparición del ingrediente en la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, un dulce que sea alto en proteínas. Toma la mitad de la proteína que necesitas tomar en el día con este yogur, porque el yogur podría ser, por ejemplo, un yogur muy azucarado o muy grasoso, ¿no? O no totalmente natural. De hecho, no totalmente natural, porque ninguna dosis de un yogur natural puede tener tanta proteína diaria. Sí, bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene más dudas? Todo claro, profesor. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces la lectura siguiente. ¿Okay? Perdón. Yo tengo que vivir con el cronómetro acá. Bien. Hasta antes de la pandemia por la COVID-19,
cada edición de la Feria Internacional del Libro, FIL, en Lima, superaba en asistencia y ventas a las anteriores. Sin embargo, este año de 2022, el total de asistencia se redujo a casi la mitad respecto de 2019 y el volumen de ventas disminuyó a niveles similares a los de 2017. Entonces hubo un retroceso, ¿no? ¿Qué más sabemos sobre la demanda de libros y los hábitos de lectura en el Perú? Respecto a la primera, de acuerdo con cifras del INEI de 2022, se conoce que el porcentaje de la población que en los últimos 12 meses obtuvo un libro impreso con fines de recreación o información disminuyó en los últimos 5 años. Menos de 2 de cada 10 peruanos lo hicieron. No obstante, en ese mismo periodo, la demanda de libros digitales aumentó hasta superar la venta física. Será interesante ver cómo cambian estas cifras con la apertura de la economía y el mayor retorno de la actividad presencial. Hay que tener en cuenta también una cuestión, ¿no? Los libros físicos son caros, ¿sí? Y otra cosa más interesante, también ocupan espacio, pero bueno. Según esta encuesta de 2021, del Ministerio de Cultura, el 80% de la población señala la falta de interés como la principal razón por la que no adquiere un libro impreso y solo el 7,4% lo atribuye a la falta de dinero. En el caso de los libros digitales, el 60% manifiesta falta de interés y el 30% que nunca utilizó Internet. Sí, acá hay una gráfica, porcentaje de la población de 14 años a más de edad que obtuvo o adquirió libros impresos o digitales en los últimos 12 años, ¿sí? Una cosa terrible, pero desde mi punto de vista, eh, también es un poco responsabilidad de nosotros, los universitarios, ¿no? Que tenemos que hacerle promoción a la ventaja y a la maravilla de la lectura. Bien, inicien muchachos, es una lectura cortita, hay que analizar más bien de gratis. Miren por favor, ¿ok? Inicien.
Bien, muchachos, ya se cumplió el tiempo. Vamos a resolver. Un segundo. Bien, vamos a resolver. Vamos aquí. Vamos al texto. Ya. El autor del texto centralmente diserta sobre, como nos habremos dado cuenta, ya hace unos cuantos ejercicios, hay una serie de variables que deberíamos tomar en cuenta a la hora de trabajar los ejercicios, en la forma en la que las preguntas se formulan. Lo digo porque a veces, por falta de costumbre o falta de atención, no leemos bien la pregunta y eso nos destruye a la hora de trabajar, porque claro, la comprensión lectora no se puede entender parcialmente, no se trata de que entiendan el texto, pero no entienden las preguntas, tienen que entender todo. Bien, el autor del texto centralmente diserta sobre, disertar es habla sobre, se refiere a, ¿no? A la adquisición de diversos formatos de libros y las prácticas de lectura. ¿Sí? Perdón, un segundo que marco bien. Ah, qué cólera me da cuando no se puede, esto, no será, por una tontería, no voy a perder el tiempo. Bien. Es inadmisible sostener que la poca demanda de libros en el Perú tiene como causa B de barco, ¿ok? El factor económico. Porque lo que dice básicamente el texto no es una cuestión de plata, sino es una cuestión de interés. Sí, yo lo combinaría, ¿no? Porque hay mucha gente muy interesada en libros que no puede comprar los libros porque no hay plata. Sí, pero bueno, vamos a atenernos al texto, porque yo les he Profesor, dicho una consulta. ¿Qué quiere decir la palabra inadmisible? que no se puede admitir. ¿Sí? O sea, es como decir, no se puede admitir la razón de que, de que la demanda de libros tiene la poca demanda de libros tiene por como causa, etcétera. ¿Me dejo entender? Sí, gracias. Ok. 3. Según información del texto mixto, se infiere que la venta de los libros digitales en el Perú, sede casa, aumentó por factores ajenos al ecosistema libresco. Es decir, el ecosistema libresco quiere decir el contexto de compra y venta o de consumo de libros, ¿no? 4. Respecto del gráfico incluido, es correcto señalar que en promedio los peruanos, dedo, no son lectores dedicados habituales. Claro, ¿cómo vamos a ser lectores dedicados y habituales si no hemos aterrizado en la cultura de la lectura desde niños, ¿no? Entonces, la lectura es una cuestión que se forma como hábito y los hábitos se forman con esfuerzo. Pero bueno. 5. Si en el 2021 la cantidad de personas que compraron libros físicos hubiera bordeado apenas el 10%, entonces habría tenido un drástico descenso de las 2/3 partes en apenas un lustro. Un lustro, por si acaso, son 5 años, ¿ya? Es lo que quiere decir un lustro. A ver si lo tiene acá. Listo, ahora sí. Bien, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta? Bien, dado que no hay ninguna pregunta, vamos por el tercer texto. La inmigración ilegal puede entenderse claramente como un fenómeno problemático que genera presión sobre los servicios públicos y dificulta la regulación laboral. La llegada de migrantes sin documentación sobrecarga sistemas de salud y educación, especialmente en países receptores con recursos limitados. Además, el ingreso irregular al mercado laboral fomenta la competencia desleal, ya que muchas veces los migrantes aceptan salarios más bajos y condiciones precarias, o sea, malas condiciones de trabajo, ¿sí? Lo que puede afectar a los trabajadores locales. En el plano de la seguridad, algunos gobiernos argumentan que la falta de control fronterizo facilita el tráfico de personas y otros delitos transnacionales. Por ello, se considera que el endurecimiento de las leyes migratorias y el fortalecimiento de fronteras son medidas necesarias para proteger la soberanía nacional y el orden interno. Es fácil comprender en ese sentido que la inmigración irregular puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones, pues la percepción de falta de control genera temor e incertidumbre social. Finalmente, debe comprenderse que permitir el ingreso indiscriminado de personas sin papeles podría estimular nuevas olas migratorias profundizando la crisis. Texto A. Parece estar en contra de la migración, ¿no? Yo creo que de la inmigración ilegal, ¿no? Pero bueno.
Texto B. La inmigración ilegal no debe entenderse solo como un problema, sino como resultado de profundas desigualdades globales. Quienes migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida o huyendo de violencia y la pobreza en sus países de origen. Lejos de ser una carga, los migrantes contribuyen a la economía al ocupar puestos de trabajo que muchas veces no son cubiertos por locales, enviando además remesas que fortalecen el desarrollo regional. Diversos estudios señalan que en el largo plazo la integración de migrantes dinamiza la economía, fomenta diversidad cultural y revitaliza sociedades con población envejecida. En vez de criminalizar a los migrantes, se deben proponer políticas de regularización e incluso se aseguren los derechos básicos y fortalezcan la cohesión social. También es necesario destacar que históricamente la migración ha sido un motor de innovación y de mestizaje cultural que enriquece a las sociedades receptoras, de modo que la irregularidad en la documentación no debería ser motivo de negar humanidad ni derechos, sino un llamado a replantear políticas migratorias más justas y solidarias que reconozcan la dignidad de quienes buscan una mejor vida. Bien, ahí hay dos posiciones. No daré mi posición en este caso porque no quiero ser polémico, pero bueno, vamos a iniciar nuestro trabajo. Inicien, por favor, muchachos, aquí me quedo.
Bien, vamos a resolver este ejercicio, ¿ok? Bien, vamos a ver, un segundo. Ya. Bueno, es una polémica bien actual también, ¿no? Especialmente en países como España, por ejemplo. El debate de los autores gira alrededor de dedo, ¿no? Los efectos de la inmigración ilegal dentro de un territorio. De hecho, yo creo que hay de los dos tipos de efectos, ¿no? Hay efectos positivos, que son los causados por gente buena, honesta, ¿sí? Y los efectos negativos, que son causados por la gente mala, que es lo que pasa no solamente con los migrantes, sino con los locales de cualquier sociedad o comunidad. Lo que pasa es que, claro, de los locales no te puedes deshacer, ¿sí? O no puedes pensar en deshacerte, no funciona así. Los antónimos de las palabras indiscriminado y desarrollo son respectivamente B de barco, eh, controlado y estancamiento, ¿sí? Indiscriminado, en este caso, segundo, vamos al texto, dice aquí, finalmente debe comprenderse que permitir el ingreso indiscriminado es descontrolado, ¿no? Entonces el antónimo es controlado, que seguramente es la palabra un poco más complicada que han podido encontrarse. 3. Según el criterio del texto A, resulta incongruente aducir que la inmigración ilegal, dedo, se adopta eficientemente en los países con recursos limitados. Ay, caray. Está acá. Listo. 4. A partir de lo señalado por B, se colige que las amplias desigualdades en el mundo, dedo, son un factor determinante para el desplazamiento territorial, o sea, para la inmigración. 5. Si el autor de B viera negativamente el mestizaje cultural que es producto de las inmigraciones, probablemente B de barco remarcaría la necesidad de controlar la migración hacia su país. Es que es importante controlarla no solamente por una cuestión o sea, de hecho no por una cuestión de discriminación, ni solamente por una cuestión de temor, sino porque también existe necesidad de, ¿cómo se dice? Abastecerse o prepararse para recibir eh, a personas en cantidades que no se esperaban, específicamente gente adulta, por ejemplo, porque claro, se espera que nazcan niños, aunque hay una perspectiva que evidentemente se excede con la migración, pero que venga de pronto pues, 1 millón de adultos nuevos es una cuestión que deberíamos prever para poder continuar teniendo un nivel de vida general donde ellos se inserten y aporten, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, idea? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Ya te va a quedar, Ok, profesor. muy bien, gracias, gracias. Vamos entonces al siguiente, siguiente texto. El 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpsons, no puedo creerlo. Eh, en el que fanáticos de todo el mundo conmemoran su primer episodio emitido en 1987, como un corto de animación en The Tracy Ullman Show, creada por el dibujante Matt Groening. La serie se ha convertido en un emblema de la animación televisiva con un catálogo que abarca 34 temporadas y 750 episodios y hasta una película. A lo largo de los años, el programa ha contado con la participación de múltiples celebridades, incluidas algunas de origen latinoamericano. El primer invitado de la región fue el músico estadounidense de ascendencia puertorriqueña Tito Puente, quien apareció en un episodio de 2 partes interpretando a un profesor de música de la escuela primaria de Springfield, sospechoso de intentar asesinar a Charles Montgomery Burns. Este mismo año, la serie mostró una foto de Fidel Castro, pero la primera interpretación del revolucionario y político cubano tuvo lugar en 1998 en un episodio en el que Homero, el señor Burns y Smithers visitaron la isla caribeña. La serie también ha tratado a personalidades del deporte latinoamericano, como los ídolos del fútbol brasileño Pelé y Ronaldo. El campeón de boxeo mexicano-estadounidense Oscar de la Hoya tuvo un lujo de interpretarse a sí mismo en el primer episodio de la 15ª temporada de la serie. Vamos a ver. Sí. ¿Qué latinos famosos han aparecido en Los Simpsons? Personalidades de origen latinoamericano que aparecieron en la serie, dice aquí el cuadro. Oscar de la Hoya, mexicano. Guillermo del Toro, mexicano. Cineasta. Fidel Castro, cubano. Andy García, no sé qué es. ¿Sí? Tito Puente, puertorriqueño, es músico, salsero.
Bad Bunny, otro puertorriqueño, eso fue en el 2021, hace poco. Sofía Vergara es actriz colombiana. Pelé y Ronaldo son brasileños, futbolistas, y el Papa Francisco en 2018, ¿bien? Argentina, ¿no? Bien. Eh, Vamos a iniciar nuestro trabajo entonces. Pongo el cronómetro. Uy, ¿qué pasó? Ya está.
Bien, muchachos, vamos a desarrollar el ejercicio entonces, ¿ok? Ya es nuestro último... Perdón, apreté sin querer el botón de silenciar. Ya es nuestro último ejercicio en español, si no me equivoco. Vamos a ver, principalmente el autor del texto afirma que P de barco, ¿no? Los Simpsons Los Simpsons, perdón, es un programa de éxito mundial el cual ha incluido celebridades de la región latinoamericana, que es un poquito a lo que va, ¿no? Porque es la anécdota se convierte luego en la temática que se complementa con el gráfico, ¿no? Dos, respecto de la infografía presentada, se colige que Los Simpson, B de barco, no ha habido, que en Los Simpson no ha habido una participación uniforme de todos los países sudamericanos. No, pues, no ha habido. No sé si ahora habrá más participación o se haya equiparado, pero bueno. Tres, de acuerdo con información del texto mixto, es válido subrayar que en la última década el programa de Los Simpson ha B de barco, incluido un personaje religioso muy importante, se refieren al Papa Francisco, ¿no? Yo, que no soy un fanático, me atrevería a decir que he visto algún otro papa pero bueno, no, no me quiero ir de hacer el especialista cuando no lo soy. Cuatro, el sustantivo emblema puede ser reemplazado por de examen, esquema, modelo. Está mal. Emblema, modelo. Vamos a mirar esto en el texto, ¿ok? Perdónenme, ya. Creada por el dibujante Matt Groening, la serie se ha convertido en un emblema, en un modelo, ¿sí? O en un icono, podríamos decir en algún caso, ¿no? De la animación televisiva. Bien. Eh, Cinco, si los productores de Los Simpson vetaran cualquier connotación política en esta serie animada, probablemente se de casa, por lo menos 2 episodios de ese programa habrían sido modificados. Estamos hablando, ¿se acuerdan de que en 2 episodios, al menos, en la narración que hemos visto, ha aparecido quién? Fidel Castro, ¿no? El dictador cubano. Bien, preguntas, algo que aclarar. Todo claro, profesor. Sí, perfecto. Entonces vamos a mirar este texto en inglés que ya es lo último. Children with pandas experience a stark and sudden onset of tics and or signs of obsessive compulsive disorder, with symptoms often appearing seemingly overnight. Uh, just as suddenly, a child with pandas may develop a litany of other issues, including regressions in developmental or motor skills, aggressive and erratic behavior, mood swings, pain, irritability, and sleep disturbance, among others. The condition exact prevalence is hard to pin down, but experts agree pandas is not common. One estimate says 1 in every 800 children, no sé cómo se dice, 11,000, ¿sí? Sí, o sería 100, no, es 11,800 children might develop pandas of a related condition called pediatric acute onset neuropsychiatric syndrome, PANS, in a year, although the numbers vary dramatically from study to study. They do, however, seem to be more prevalent among boys than girls, according to data from International Patient Registry and triggers children before puberty. For obvious reasons, parents are completely terrified when these issues emerge. When these issues emerge, say Sharon Delney, a child and adolescent neuropsychiatric and private practice who treats patients with a condition in the New York City as I frequently hear them describe it as it feels like my kid is not there. It feels like there's possessed o possessed, ¿sí? Bien, ahí está el texto. Vamos a trabajarlo, ¿ok? Iniciamos, por favor. Yo en un momento, cuando vayamos a resolver, ofreceré una pequeña traducción también.
Bien, vamos a abordar el texto de una vez. Quisiera que me escuchen un ratito que voy a ofrecer una breve traducción. Un segundo, ¿dónde está? Aquí está. Veamos. Los niños con síndrome de Pandas experimentan una aparición repentina e intensa de tics o signos de trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, con síntomas que a menudo aparecen de la noche a la mañana. De igual forma, un niño con síndrome de Pandas puede desarrollar una serie de problemas adicionales como regresiones en el desarrollo, habilidades motoras, comportamiento agresivo e impredecible, cambios de humor, dolor, irritabilidad, trastornos del sueño, entre otros. Un momento. La prevalencia exacta de esta afección es difícil de determinar, pero los expertos coinciden en que el síndrome de Pandas no es común. Se estima que uno de cada 11.800 niños podría desarrollar síndrome de Pandas o una afección relacionada llamada síndrome neuropsiquiátrico pediátrico de inicio agudo, aunque las cifras varían considerablemente entre los diferentes estudios. Sin embargo, según datos de un registro internacional de pacientes, parece ser más frecuente en niños que en niñas y se presenta antes de la pubertad. Por razones obvias, los padres se aterrorizan. Cuando surgen estos problemas, afirma Shannon Delaney, neuropsiquiatra infantil y adolescente, que ejerce la práctica privada y trata con pacientes con esta afección en la ciudad de Nueva York. Con frecuencia, es una cita, los oigo describirlo así: siento como si mi hijo no estuviera presente, siento como si estuviera poseído, dice aquí. Bien, César Cabanillas tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta, César? Profesor, quisiera saber si está compartiendo el texto o no. En este preciso momento no, pero hace un rato lo estaba compartiendo durante aquí está. Ah, sí. Porque hace un Ajá. momento cambié de pantalla, pero hace 2 Sí. minutos. Bien, Ujú. entonces vayamos a la solución, ¿ok? The author of this text focused on se enfoca en, ¿verdad? Symptoms of Panda syndrome and its general statistics. Estadísticas generales, ¿no? No hace una descripción específica de otra cosa, ¿no? 2. En el texto, the word experience denotes el examen, suffering from all illness. Caray, ya está. Siempre pasa esto, ya está. 3. It is correct to say that children with pandas do not necessarily present, B de barco, genetic malformations or mutations. ¿Sí? 4. It is inferred that Delaney's comments, la doctora, ¿no? Regarding parental distress is based on, de dedo, the radical change in their children's personalities. Parece que uno de los problemas más graves, por lo menos en lo que se nota, es que estas conductas extrañas aparecen de un momento a otro. Entonces, claro, no parece haber causa y por eso es que es lo que más, una de las cosas que más altera a los padres, ¿no? Claro, todo lo que aparece gravemente de la noche a la mañana es una cosa que impresiona. 5. If pandas were a slow, gradual process, o sea, si fuera gradual, una cuestión que llega lentamente, it probably, la respuesta es la C de casa. Parents of children with these condition, could take better actions. Podrían actuar de mejor manera, porque, claro, el gran problema es que si algo aparece de la noche a la mañana, uno no sabe cómo actuar, entonces toma decisiones en algunos casos que pueden ser precipitadas inclusive. ¿Ok? Bueno, estamos entonces justo en hora. Que les vaya bien, muchachos. Buen sábado. Tienen todavía un rato para terminar la jornada. Cuídense mucho y a seguir estudiando. Nos vemos el día martes con la semana Muchas 6. gracias, profesor. Hasta luego, Chao. profe. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor.